Hoy vamos a separar el ruido de lo importante. Desde hace aproximadamente 7 días el CENIAC ha sido tendencia en el país, está asomando nuevos cambios, pero aquí vamos a separar justamente lo que cambia y lo que no cambia y por qué estamos en boca de todos hablando del CENIAC. ¿Qué cambios va a generar realmente? Podcast Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras, desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo. Rafael, bienvenidos nuevamente a Podcast y Dinero. Estamos ante nuevos cambios, nuevas tendencias, porque la realidad es que seguimos hablando de un impuesto que siempre debe estar reflejado en una factura. Sí, bienvenido a todos nuestros podcastienses y en especial a nuestra invitada de hoy, Alicia, que la vamos a presentar. Esa es digamos aquí la pregunta con la que podemos abrir la conversación. Estos nuevos cambios hacer más tecnológica pues para hacer luego más eficiente la cobranza, ¿no?, de los tributos, en qué consisten, de alguna manera, si esto es una revolución tecnológica, que lo que está mejorando lo que ya está, hay una serie de procesos que se vienen dando de una manera y que ahora queremos pues hacerlo más eficiente, o si simplemente es eso, o hay además nuevas cosas, nuevos procesos, o cambios más estructurales que simplemente aplicación de la tecnología a lo que ya, o mejoras con tecnología, pues lo que ya está ocurriendo, ¿no? Claro. Justamente si usted es un empresario, emprendedor y le está empezando a preocupar qué es lo que se trae el CENIAC con estas nuevas actualizaciones, modernizaciones, revolución tecnológica, hoy en Podcast y Dinero nos acompaña, Rafa ya comentaba, Alicia Sepúlveda, directora de Tributos a tu alcance, ¿correcto? Seguro. Bienvenida a Podcast y Dinero, justamente un formato dirigido a el emprendedor, el empresario que desde casa quiere todos los días irse con un poco más de criterio. No solamente las noticias van, vienen, cambian, se genera mucho efecto mediático. La idea es que justamente podamos contribuir a ese criterio financiero de nuestra audiencia. Y yo comienzo, Alicia, primero dándote las gracias por Gracias a ustedes acompañarnos por la invitación. en este programa. Si tú tuvieses que explicarle a un empresario en 30 segundos, vamos a empezar por lo fuerte, ¿qué es exactamente lo que está cambiando con todo este efecto del CENIAC? ¿Y qué es lo que todavía no podemos afirmar porque no se desconoce todavía? Bueno, realmente el cambio dentro del CENIAC empezó con el cambio de su director. Okay. O sea, él tenía un superintendente que tenía más de 12, 13 años enquistado como superintendente del CENIAC, y lo primero que vemos es la modificación de una persona que había venido realizando unas políticas tributarias bastante complejas y que ha hecho que hablar de tributos suene difícil. Y suena difícil, ¿por qué? Porque son muchas leyes, porque son muchos procesos, porque son muchas regulaciones internas que se tienen que cumplir para poder pagar tus impuestos. Entonces, una de las primeras cosas que vemos desde hace mes y medio para acá es el cambio de la cabeza del CENIAC, que viene con un discurso de innovación, de digitalización, de crear, como bien señalabas, nuevos procesos para que pagar el CENIAC resulte más fácil. Lo primero que yo siempre advierto es que tenemos una plataforma de recaudación, un portal que dice mi colega que ese es un portal que no es amigable, que se cae, que no te permite declarar, que te coloca datos que no son dentro de tu usuario, y eso hay que corregirlo. Pero hay que corregirlo a la par también de las leyes y los procesos. Por ejemplo, uno de los principales procesos que habría que cambiar es todo lo que tiene que ver con la retención de los agentes y de los que llamamos contribuyentes especiales.
Ok. ¿Por qué? Porque los contribuyentes especiales tienen que hacer retenciones, tienen que declarar retenciones que cuando se enfrentan al CNA, está al portal, está todo enredado y todo complicado y que representa además dentro de sus procesos internos un trabajo adicional para poder hacerle seguimiento a todas las retenciones que tiene que presentar. En primer lugar, en los días que van corriendo, yo realmente he escuchado mucho ruido, pocas cosas concretas. Por ejemplo, una de las O sea, es cosas, más ruido que una, efectos todavía. una de las cosas concretas, por ejemplo, fue una circular que emitidas a todas las superintendencias que decía que ahora no tienes que pedirle en físico el RIF. Ok. Sin embargo, tú vas al CNA, a cualquier oficina del CNA, y el funcionario sigue pidiéndote en físico el RIF, la copia de un acta constitutiva, la copia de unas declaraciones de IVA que se supone que están dentro del portal. Entonces, Ok. tenemos allí una circular que no está siendo para nada aplicada. Ok. Entonces, Claro, pues la pregunta sería como que, o sea, si estamos viendo mejoras únicamente de forma o si también hay temas de fondo. en este momento Que una cosa es la sugerencia que uno haría, mira, creo que hay que mejorar esto de fondo, y otra cosa es lo que está ocurriendo de fondo, pues, ¿no? ¿Sí me explico? O Sí. si simplemente es mejorar forma, porque a ver, yo creo que ser más eficiente en la cobranza, bueno, digamos que todo el mundo agradecería que hubiese una declaración de tributos pues más eficiente, más expedita, ¿verdad? Más transparente. Yo creo que todos aplaudiríamos eso, pues procesos para el contribuyente pues más sencillos, más claros, Menos engorrosos. menos Sí, pero engorrosos. eso todavía está a nivel de discurso. Ok. Eso todavía cuando el usuario, cuando el contribuyente se sienta frente a un funcionario para ver qué es lo que tiene que pagar y cómo lo tiene que pagar, o por ejemplo, cuando le están haciendo un proceso de fiscalización, todavía los procesos de fiscalización están con métodos y con medidas muy arcaicas. O sea, vuelvo al punto de la solicitud infinita de una cantidad de documentación que debería de tener el CNA y que te la pide al contribuyente. Ok. Entonces eso no le genera ningún tipo de confianza al contribuyente que tiene que preparar. Por ejemplo, cuando llega una fiscalización, una cantidad de documentos que te pides que tú dices, wow, pero ya va, se supone que yo esto mensualmente lo estoy cargando en el portal porque me lo estás pidiendo nuevamente. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta en la palabra clave de IVA en tiempo real, que es lo que he leído en muchas noticias, es esa frase. Y cuando yo digo IVA en tiempo real, dentro de todos estos anuncios que tú manejas muy bien, ¿qué es lo que está cambiando? Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir en tiempo real? La información, la transmisión, el pago. Porque entiendo que la declaración no, por todo lo que acabas de hablar de ese proceso engorroso. Entonces, de cara al que nos escucha, que ya tú dijiste, bueno, esto todavía no se está hablando, no se ha aclarado, pero del IVA en tiempo real, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en términos de tiempo? El IVA en tiempo real, por las declaraciones que yo entiendo, es que vas a tener un punto de venta que va a mandar de una vez al CENIAC el monto del IVA que está cobrándose. Ok. A mi modo de ver, eso hay que estudiarlo con muchísimos detalles porque es así como que yo diga, ahí no hace la compensación, porque ¿cómo funciona el IVA? El IVA es un sistema de créditos y débitos. O sea, lo que tú pagas de IVA, lo que tú cobras de IVA, haces un envío. Oye, eso es muy buen punto, exacto. Y luego es el neto. Es el neto lo que tú vas a declarar mensualmente. Ajá. Si tú colocas un punto de venta que hace que yo pague, tú pagas directamente, ¿cómo haces después el débito de lo que tú, cuando haces tus compras, pagaste? Okay. Entonces, eso tiene que ser muy estudiado, muy detallado, porque en donde nada sirve que tú me cobres el IVA, o sea, yo te dé de una vez el IVA que claro, cobro. tú estés pagando, pero lo que yo estoy generando. Pero lo que yo estoy generando no lo coloco. Claro. Y aparte de eso, yo también lo veo como un tema de que, ok, o sea, mi dinero yo no entro, no lo puedo utilizar financieramente dentro de mi empresa, sino que
eso, que en teoría es tu impuesto, va directamente a ti. O sea, realmente no lo veo. En este momento, ¿cómo está ocurriendo? En este momento, Que tú haces. vende un artículo, se genera un IVA. Generas un IVA. Ese IVA haces unas retenciones dependiendo si eres sujeto pasivo especial o si eres sujeto ordinario. Y esas retenciones luego las declaras y el neteo de las compras y las ventas es lo que pagas a fin de mes o quincenalmente como IVA al CENIAT, y lo haces a través del portal que muchas veces se cae, te coloca información que no es y no te permite declarar. Es decir, que en estos momentos el IVA que yo debo enterar al CENIAT, yo lo mantengo por un lapso de 30 días. Asumiendo... Sí, pero fíjate tú que ahí hay algo bien interesante, que el CENIAT te pide que tú declares y pagues el IVA independientemente de que cobres o no cobres la factura. Entonces, en la Venezuela que vivimos, a veces pasa con algunas empresas que emiten la factura, no la han cobrado, pero se ven obligadas a pagar el IVA. Claro, y eso hace que la gente emita la factura cuando ya va a cobrar. Cuando ya va a cobrar. Para poder financiar el IVA. Para poder si no tienen que financiarlo ellos con, digamos, con no, su pero propio... pero es que en muchas oportunidades pasa que cuando tú eres agente de retención, terminas financiando el IVA de una factura que no te han pagado. Ok. Y no creo que esa situación se corrija con esa propuesta de debitarte directamente el IVA a través de un punto de venta. Claro, yo lo que estoy entendiendo, o dentro de mi ignorancia, es que lo que está pasando como propuesta es, mira, voy a evitarte que tú hasta el día 15 del mes siguiente o sea, arregles lo del IVA, que me debe o no me debe, y lo vayas a pagar, sino que te lo cubro una vez. Sí, pero vuelvo al punto, o sea, es como que yo no voy a poder hacer uso del recurso de hacer mi planificación tributaria de ninguna manera con mis pesos y contrapesos porque te lo voy a entregar directamente. Claro, Entonces, claro, no sé, de nuevo, dentro de mi ignorancia, lo que me estoy imaginando es que la persona, tu cliente, hace no sé, la compra y yo y tú te automáticamente. quito el IVA automáticamente. Ajá. ¿Y después cómo haces las conciliaciones? No sé. Claro. Ahora, pero yo no tengo una respuesta. Lo que quiero entender cuál es la propuesta que te va a salir. Yo creo que en este momento nos estamos yendo a esa discusión y creo que la discusión debería de ser más a el impacto y el peso que tienen impuestos como el IVA, impuestos como el impuesto sobre la renta, impuestos como el valor agregado, el ITF y todas esas. Por eso es que hace unos minutos yo decía que una cosa es lo que uno sugeriría para que esto sea más eficiente, estimule a la economía a producir, a crecer económicamente el país y tal, que uno puede tener una opinión de que mira cómo deberían ser los tributos, cuáles o no, de qué tamaño y tal. Eso es una discusión interesantísima. Y otra cosa es, a ver, ¿en qué consiste esta propuesta? ¿Me explico? Como para separar lo relevante, lo que uno quisiera a lo que es. ¿No? O lo que es. Claro, y dentro de lo que es, más o menos para irnos a la lógica, dentro de mi conocimiento mínimo, porque no soy experto en el tema ni estudioso tampoco, cada vez que un comprador va a una tienda y paga por el punto de venta, ese dinero no está liquidado de manera inmediata. No, porque entra la contabilidad, tienes tú que hacer ese proceso de créditos y débitos para que lo puedas liquidar. Que lo liquidas, si eres sujeto pasivo especial, lo liquidas cada 15 días. No, me refiero al monto de la venta. Vendí un par de zapatos. Pagué 80,000 bolívares por el punto de venta. Ese dinero que se está transando por el punto de venta no aparece inmediatamente en mi cuenta bancaria, sino que tengo que esperar a hacer el cierre del punto de venta. Estoy bien ubicado allí, ¿verdad? Ahí estás bien ubicado. Entonces, si yo hago cierre en la noche, como tengo entendido que hace la mayoría, o no sé, de la frecuencia, ese débito del IVA ocurrirá entonces en ese momento. Es la propuesta que está circulando. Si ocurre en ese momento, en principio tiene que ser con lo que esté disponible en la cuenta. O sea, sería entonces el 16 de todo lo que está allí en cuenta en ese momento. Yo lo miro de esta manera y hay que estudiarlo con más detalle. Tú haces una venta completa
de lo que dices y tienes lo que se llama una base imponible. Esa base imponible tienes un 16% que es IVA, lo tienes allí calculado y el comprador te paga el total de base imponible más IVA. A la caja del empresario va a entrar, en teoría, solamente la base imponible. Todo lo demás va directamente al CENIA. Ok. Ajá, entonces es allí donde yo digo, ok, todo lo demás va al CENIA, tú ya te cobraste tu CENIA, pero yo en mi estructura, en mi proceso productivo, también pago IVA. Entonces, Ujú. ese IVA que yo pago, que muchas veces lo descargo de el que cobré, muchas veces lo descargo del que cobré, no lo voy a poder netear allí. Claro. ¿Por qué? Porque el que cobré ya te lo di directamente. Correcto. Te voy a terminar dando al final un poco más. Porque te doy lo que cobré y lo que no voy a poder descargar Y lo que yo no puedo. porque en la compra no voy a poder tener ese proceso de... Claro. Es Ahora, allí donde está ese punto que hay que estudiar con mucho detalle, porque claro, ahorita decimos que la tecnología, la capacidad de pasar la información rápidamente, todo ese tipo de cosas, pareciera que hace como que, oye, más rápido y más chévere el que el banco tenga el dinero de una vez, el SENA tenga el dinero de una vez, y yo, bueno, tenga un deber cumplido, pero ese deber cumplido tengo también después que verificar. claro. O sea, ese proceso de verificación todavía no está claro en lo que yo he leído que se está proponiendo de esta parte del punto de venta tributario, porque así creo que lo llama. Ok, y ahora, punto de vista tributario. Ajá. Es decir, es justamente iba hacia ello, gracias por el comentario. Para esta audiencia que está empapándose de estos temas, estamos hablando de un punto de venta distinto al que ya existe. Claro, estamos hablando de un punto de venta que es el punto de venta en este momento. Es una forma de cobro que tienen las empresas. Exactamente. Estamos hablando de que ese punto de cobro que tienen las empresas Tendrá nuevas integraciones. tendrá nuevas integraciones. Ok. Así. Pero yo quiero volver a la parte de lo engorroso. Sí, o sea, de lo engorroso, y a mi modo de ver es de lo intervencionista, no sé si la palabra cabe, dentro del proceso de planificación del empresario con su dinero, dado un punto de venta tributario. Claro. O sea, para mí, yo lo veo así como que te estás metiendo en la forma como yo gestiono mi negocio. Y ya lo haces bastante. O sea, ya acá en Venezuela las empresas tienen una carga tributaria de 60 y tanto %. O sea, que al final mis recursos yo no los puedo disponer libremente, sino tengo que quitar ese 60 y tanto % que te doy a ti como tributación. O sea, que no es mío. Me está aquí limitando la capacidad de gestionar el dinero que yo puedo estar generando como mi proceso de negocio. Entonces, cuando tú lo quitas de esta manera, creo que me limitas un poco más. Claro, desde el punto de vista del impacto empresarial que tiene esta medida, tú lo ves desde ese punto de vista. Me quita margen de maniobra a esa liquidez que yo estoy generando. Exacto. Pero alguien pudiese llegar y decir, bueno, pero no te estoy quitando tu dinero, te estoy quitando es el dinero que es del fisco. Del fisco. Bueno, es válido, pero ese fisco me tiene también una serie de excepciones y exoneraciones en ese mismo impuesto que yo no lo miro, no lo voy a poder aprovechar, dada ese tipo de puntos. Ok, ¿cuál es? Porque fíjate que tú vas por un punto y también cuando conversaba este punto con Rafael del tema de este podcast al inicio, él planteaba el enfoque de, bueno, no le veo mucha sustancia a esta noticia. Pudiésemos incluso rescatar también de que estamos discutiendo lo que no deberíamos estar discutiendo todavía, que va más o menos alineado a lo que tú estás diciendo, ¿no? Otros pudiesen decir otra manera más de cobrar impuestos y quizás deberíamos discutir que si vale la pena o no. Pero bueno, la realidad es que esto es lo que hay, ¿verdad? Y estamos tratando de interpretar justamente qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe y sus impactos. Y desde ese punto de vista, uno después termina cayendo en los incentivos. Este tipo de medidas, que uno lo diga como incentivo, no quiere decir que uno lo promueva. Es importante dejar esa aclaratoria, ¿no? Porque a veces
uno dice, bueno, esto genera tal incentivo, entonces piensan después que uno es que está recomendando que tomes esos caminos verdes. Pero tu criterio, tú que estás justamente en toda la parte tributaria, contable y fiscal, ¿cuál es el incentivo que tú ves o antes de irme al incentivo, le ves impacto a esta medida? Pensando también que hay pequeños comercios que no tienen puntos de venta con un sistema robusto que permite aplicar esto. Yo no le veo sentido a este tipo de medidas. Particularmente no le veo sentido a este tipo de medidas porque creo que los incentivos de los cuales podemos hablar en el tema tributario deberían de ir hacia bajar las tasas, hacia que los procesos de fiscalización sean más sencillos, que toda la documentación que te solicitan a ti como pequeño y mediano empresario no sea duplicada. Y hay que ir, vamos a estar claros que nosotros tenemos un código orgánico tributario demasiado perverso y cosas así como que te revisaron todas tus facturas en un proceso de fiscalización y tienes una sola que no cumple con toda la normativa, allí te pueden multar por 3 veces, por 4 veces la moneda de mayor valor, o sea, el tipo de cambio de mayor valor. Entonces tú dices, wow, o sea, tengo todo perfecto, pero por una sola cosa ya me estás multando y me estás afectando mis flujos de caja. Y además también tienes una serie de lagunas dentro de las leyes que te generan incentivos a los funcionarios a hacer las cosas de manera de interpretación que a veces afecta de manera negativa al contribuyente. Okay. Entonces, esa, a mi modo de ver, hacia atacar esos puntos es donde debería ir. Vuelvo, insisto, el tema de los sujetos pasivos especiales y las retenciones hay que pensarlos antes de ir a propuestas como estas del punto de venta tributario. O sea, porque tú tienes una serie de retenciones que tienes que hacerlas, que tienes que contabilizarlas, que tienes que preguntar a tu proveedor si él les tienes que retener 25, 75, que después tienes que compensar, o sea que tienes al administrador moviéndose allí en cumplir todo lo que implica ser un contribuyente, un sujeto pasivo especial, y después dices, bueno, nada, o sea, compenso, me toca pagar, o al final eso se me termina transformando en unos costos porque no tengo cómo descargar. Y para el consumidor, Rafa, ¿tú percibes eso como cambios? Bueno, desde el punto de vista del consumidor, a ver, estamos hablando del IVA, ¿no? Sí. Bueno, el IVA al final del día sabemos que conceptualmente es un impuesto directo al consumidor final, pero eso yo no creo que cambie, pues. Eso sigue siendo 16% y tal. O sea, no le veo dentro de mi ignorancia, ¿no? No soy experto en el tema tributario ni nada. Pero soy experto en dinero. Pero digamos, bueno, sí, algo de finanzas, de economía, pero a ver, aquí lo que ocurre siempre, creo que eso va a seguir siendo así, se va trasladando el IVA entre todas los eslabones de la cadena hasta el consumidor final. El consumidor final el IVA es un gasto para él, pero simplemente. Todavía los intermediarios de la cadena lo van trasladando y no es contablemente un gasto, sino que son activos y pasivos que se van neteando. Claro. El consumidor final sí lo ve como un gasto porque no se puede voltear y venderle a nadie. Claro. Ya es el consumidor final. Claro. Y eso seguirá siendo igual, pues, ¿no? Sí. El peso será 16%. Y es que nosotros nunca nos detenemos, o sea, a ver cuánto pagamos nosotros como consumidor de impuestos que no lo tenemos retribuido. O sea, cuando usted pide la factura, ahí está al final su impuesto, 16%. Cuando usted va al mercado, tiene su 16%. Va a la farmacia, tiene su 16% con los que te... A donde usted se pare y pida una factura, ahí está cargado su 16%. Que como consumidor final no tiene, como bien señalas tú, Rafael, por dónde descargar. Claro. Y bueno, ese es el aporte a la sociedad o hacia al sector público porque me mantiene. Y hasta donde está el precio, lo que se está proponiendo actualmente, bueno, es más bien de cara a la empresa, al que vende, bueno, que tendrá ahora que lo está integrando antes, o sea, explico. Lo está integrando en ese mismo momento. Lo que le corresponde a IVA porque se lo cobra al consumidor. Claro.
Alicia, yo en lo que estaba leyendo no identifiqué, no sé si tú manejas información de cuándo y cómo empieza esto, es decir, hay un cronograma, un sector No, eso piloto. todavía eso está, hasta donde yo lo he visto, todavía está en discusión. Hay varias cámaras empresariales que lo están aupando, pero entiendo que todavía eso está en un proceso de discusión porque está más en mostrar, en hacer ver qué es lo que llaman esto moda, que es esa propuesta de digitalización general y completa que trae las nuevas autoridades del SENA, que pareciera que es a digitalizar todo el proceso de fiscalización Ok. que se hace a los contribuyentes. Ok. Pero ese proceso de fiscalización digitalizado tiene que pasar, no es así como que te pongo la computadora y aquí están los procesos y listo, cúmplelos. No, eso tiene que ser integrado con las leyes, integrado con los procesos, con todas las circulares y con toda la capacitación desde adentro del CENIA para que eso se cumpla y que no termine convirtiéndose eso en incentivos más perversos para que la gente evada. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos abiertos a que hay que digitalizar, que la tecnología es buena y todo, pero si tú no haces esos procesos de desarrollo tecnológico de la mano de el proceso humano de cada una de las empresas, vamos a estar en incentivos perversos permanentemente. Y uno de los incentivos perversos que tiene mucho tiempo sufriendo los empresarios es la calidad del portal del CENIA. O sea, la calidad del portal del CENIA es así como que dicen los contadores y los administradores que ellos tienen como que amanecer y ver en qué momento está funcionando bien, en qué momento está dando la información que corresponde y en qué momento está guardando la data que es para poder hacerle seguimiento a mis tributos. O sea que esperamos que hacia allá también vayan como las mejoras tecnológicas. Claro. Eso es parte de lo que quería también hacer referencia, ¿no? Y quizá de los retos, las primeras tareas en esta fiscalización digital, en esta nueva era que pareciese que está entrando la economía venezolana. ¿Cuál es ese checklist que tiene que ir preparando el dueño de un comercio, ese pequeñito, ¿no? Que tú le puedas decir aquí en las cámaras que vaya teniendo a la mano, educándose, revisándose para que estos nuevos procesos, esta nueva etapa no le agarre de alguna manera desprevenido? Bueno, para mí que tiene que perderle el miedo a la tecnología. Ok. Tiene que saber que debe contratar, aunque sea en la forma más mínima, un sistema administrativo, porque muchas veces al comerciante y al pequeño empresario le da miedo tener un sistema administrativo y lo termina haciendo a mano y así al lío. Tiene que saber por dónde están sus números, empezar a trabajar sus números bien, o sea, conocer cuáles son sus fuentes de ingresos, cuáles son sus costos, qué parte de eso que paga es un gasto que es deducible de impuestos sobre la renta, y eso debe hacerlo de la mano de un equipo mínimo de administrador y contador. Muy bien. Porque es allí donde está también la clave de que ese empresario pueda ajustarse eficientemente a todo este tema tributario. Porque nosotros, por lo menos en Tributos a tu Alcance, nuestra máximo es crear una cultura tributaria empresarial responsable, y la cultura tributaria empresarial responsable empieza por conocer mis números, conocer mis procesos y saber que yo tengo que llevar los registros mínimos de ventas, de compras y de pagos tributarios. ¿Cómo te conoce o te contacta la audiencia, Alicia? Bueno, a través de nuestra página web, que es tributosatualcance.org, o a través del Instagram, que es @tributosatualcance. Muy bien. En el mundo de los negocios, en el mundo del dinero, a veces entender el mecanismo es mucho más importante que solo entender un titular. Si cambia la forma en cómo se registra el dinero, tú lo comentabas, también ha de cambiar la forma en cómo se administra.
Si eres de esos emprendedores y empresarios que este capítulo le ayudó a formar un mejor criterio y prepararse sin miedo, el miedo se vence con preparación, te invitamos a compartir este podcast y nos vemos en el capítulo siguiente. Rafa. Bueno, agradeciendo a Alicia, por supuesto, Gracias. por su participación, por todo lo que nos ha enseñado. Bueno, la pongo a la orden para cualquier consulta que alguien quiera hacer de la nuestro foco de audiencia. trabajo es que el pequeño y mediano empresario no le tenga miedo a los tributos. Claro. O sea, y sepan que ahí hay ciertas oportunidades y que si tú estás atento a tus números, eso no te va a generar mayores problemas. Perfecto. El tema está todavía incipiente. Sí. Eso también es, entonces creo que quizás hay que darle Sí, un hay que poco darle más chance. de De hecho, estación. hemos visto noticias recientemente. El superintendente se está reuniendo, por ejemplo, se reunió con Cachea, se reunió con la Cámara de Comercio Electrónico, es decir, viene reuniéndose con ciertos grupos, me imagino yo, para no sé, anticipar lo que viene, buscar alianzas. Estoy aquí lucubrando, por Ajá. supuesto. Y algo bien interesante es que también se está reuniendo con los gremios empresariales, porque dentro de los gremios empresariales siempre el tema tributario significa peso, entonces están buscando las alternativas y hablando de esos puntos de dolor tributarios que tienen todos los empresarios para lograr mejores soluciones. Claro, lo que esperamos es que eso de ahí surja, de esa conversación, bueno, un sistema tributario más eficiente, que más bien incentive tanto a la, digamos, declaración, recaudación, incentive más bien, tú sabes, la creación de valor, La formalización. la formalización de mucha gente. La formalización, porque para mí es muy importante ese tema de que todo lo que pase en lo tributario esté generando la formalidad de las empresas en nuestro país, porque es que sobre la base de empresas formales es que podemos hablar nosotros de crecimiento sostenible y de innovación y desarrollo tecnológico protegido. Qué buena manera de cerrar este capítulo. Sobre la base de empresas formales. Y eso es justamente lo que buscamos aquí. El que esté formalizado siempre tiene mayor oportunidad. Chao, chao. Gracias, Alicia. Gracias a ti. Gracias. A ustedes. Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras, desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente a tu bolsillo.